entrevistas de Tercer Ojo. En el caso de hoy le damos la bienvenida al señor Daniel Ferminades, de la Fundación Impulso de Vida, con quien ya hemos tenido algunos encuentros a través de la radio, pero es el primer encuentro a través de este canal de YouTube de Tercer Ojo. Y estamos muy contentos de compartir información que la gente necesita, que nosotros necesitamos, que tu grupo de gente y vos tienen, y el intercambio siempre nos genera un estado de relación y de conciencia cada vez más grande, así que tenemos muchas preguntas para hacerte. Daniel, más allá de la Fundación Impulso de Vida, más allá del grupo que trabaja con ustedes, en cada lugar donde van, ahora están yendo para Ecuador, para Perú y para España, en cada lugar que va tienen un mensaje y hay un público que espera ese mensaje. Siempre está el mensajero, siempre está el mensaje, y sobre eso es lo que vamos a empezar esta charla, esta entrevista, que tiene que ver con... hay mensajeros que tienen mensajes para dar a la gente, pero las personas en cierto momento a veces no quieren, no les gusta el mensajero, no les gusta la apariencia del mensajero, y desechan las dos cosas, el mensaje y el mensajero. A veces hay mensajeros que no tienen un mensaje interesante para dar, pero tienen una buena apariencia y tienen buena relación con las personas, y escuchan un mensaje que es pobre de contenido. Entonces vivimos en un mundo de relaciones de mensajeros y mensaje, y te consideramos un mensajero que tiene un mensaje interesante para poder compartir con la gente, pero también te pedimos tu opinión sobre los mensajeros que están dando mensajes desde el inicio de la humanidad, y cómo la humanidad toma ese mensaje, cómo lo acepta o lo rechaza según un tema de vibración que existe. ¿Cómo te consideras en cuanto a como mensajero, y de dónde nace tu mensaje? Bueno, empiezo por lo último. Mi mensaje entiendo que nace a partir de una experiencia personal vivida hace un tiempo, que yo llamo como un despertar espiritual. Es decir, comenzó a interesarme los asuntos del espíritu, comencé a tomar conciencia de que tenía un espíritu, a partir de los 21 años. Hasta ese momento, por supuesto que tenía el espíritu, pero no lo tomaba en consideración, porque me preocupaban o me ocupaba más de las cosas del mundo, de las cosas que a esa edad uno se puede ocupar o le interesan. Como mis amistades hacían lo mismo, entonces de repente pensaba que estaba haciendo lo que todos hacían, que era lo normal. A partir de ese despertar me di cuenta que había algo que no estaba tomando en cuenta, que con el tiempo entendí que era lo más importante y lo esencial, que era la vida del espíritu. A partir de ahí comencé a producir un cambio en mi vida que fue dando sus frutos. Me di cuenta que esos frutos eran de valor, y que no eran tan solo de valor para mí, porque habían producido un cambio que realmente me traía una paz interior. Me di cuenta que esto también podía ser aplicable a las demás personas, y a partir de ahí fue surgiendo también la idea de compartir esto con otros. No en sí mi experiencia, sino lo que uno fue ganando, conquistando, para poder ayudar a otros en su tarea, en su camino, ¿no? O sea, no hacer lo que yo hice, sino cada uno hacer lo que debe hacer en su camino, en su lugar. Pensé siempre que tenía que ser llevado de tal manera que pueda alcanzarlo cualquiera, o que puedan alcanzarlo todos, que no estuviese limitado a un determinado tipo de persona con determinada voluntad o disposición, ¿no? Como por ejemplo una persona que no tiene compromisos materiales, que pueda de repente tomarse el tiempo para meditar, el tiempo que él disponga,
Eso no es algo común. La mayor parte de las personas tienen sus trabajos, sus obligaciones, sus familias, sus compromisos, y los tiempos que disponen son limitados. Entonces, bueno, esto tiene que poder llegar a todos. Y bueno, lo que fui descubriendo que la manera de que llegue a todos y de que para todos sea posible, sin importar la edad o los compromisos o las tareas que tengan que realizar, era en definitiva poner un poco de amor en todo lo que se hacía. Ponía uno amor, ponía algo de Dios. Uno sentía que Dios estaba presente. Y bueno, eso es lo que intento hasta el día de hoy compartir. Yo veo, por ejemplo, en este tiempo, en esta era de la comunicación, que hay muchos comunicadores, que hay muchas personas intentando comunicar, dar su mensaje. Hay muchas personas a través de esto, observo también tratando de ser protagonistas, ¿no? de llamar más la atención sobre ellos que sobre el mensaje. Y yo entiendo que lo que va a cambiar nuestra vida es el mensaje o es la verdad y no la persona. Que esto es algo que desde hace tiempo me da la impresión que no se lo comprende, ¿no? Viene alguien en algún momento que con el tiempo entendemos o sentimos vino del cielo y a dar un mensaje, y pasado el tiempo nos ponemos a adorar a las personas y nos olvidamos del mensaje. Y el adorar a la persona no nos cambia, lo que nos cambia es llevar a la práctica el mensaje que nos dio. No tiene sentido llevar a la práctica un mensaje que no comprendemos. Entonces se trata de que hay que entender lo que nos están diciendo. Y no solo lo que nos dicen, sino también que hay que entender lo que está pasando en nuestro interior. O sea, lo que estamos haciendo a diario, ¿por qué lo hacemos? Entonces, como repreguntarnos, ¿no? O cuestionarnos un poquito sobre lo que estamos haciendo. Trabajamos materialmente en el mundo porque necesitamos del ingreso, pero también podemos analizar o llegar a ver que a la hora de trabajar estamos haciendo nuestro aporte, que nuestro aporte también tiene o puede tener un valor social si así lo vemos, lo entendemos o lo llevamos adelante, y no es solo importante lo que vamos a recibir, sino también lo que tenemos para dar. Bueno, esto es algo que a veces las personas no lo analizan, no lo ven de esa manera. Bueno, los comunicadores toman más en cuenta muchas veces lo que pueden llegar a obtener, que a veces es la atención de las personas, y hay personas parece que no pueden vivir sin que depositen la atención en ellos, ¿no? Bien. Muchas veces nos enamoramos del mensajero, como decías vos. A veces ese mensajero ni siquiera tiene un mensaje concreto, pero yo creo que los mensajeros se disfrazan de muchas formas. Y todo lo que existe en el planeta, todo lo que tenemos alrededor, tiene su mensaje, desde un animal hasta los componentes del reino vegetal, todo tiene un mensaje, y nosotros como receptores tendríamos que estar más atentos a esos mensajes, y a veces esperamos que el mensaje lo traiga alguien de la divinidad en un sueño o en una aparición o lo que sea, y si no viene de alguien con una energía y un poder fuerte, parecería que el mensaje no tiene importancia. Y a veces lo más simple de cada día, los detalles de cada día, ahí están las respuestas a muchas preguntas y los mensajes que estamos esperando cuando pedimos ayuda. ¿Vos crees que los mensajes están empezando a tener la humanidad está empezando a recibir los mensajes que son importantes de cada cosa, o todavía está esperando que le hable una Virgen María o Jesús o un maestro espiritual que esté frente a él y que le diga el mensaje, y hasta que no llegue eso, esa persona no convive socialmente con el resto,
a nivel de recoger mensajes de cosas simples, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo entiendo que siempre el cielo está tratando de llegar con su mensaje a la vida de cada uno. Uh-huh. Justamente de la manera que vos mencionabas, ¿no? A partir de los hechos cotidianos, de la realidad que nos toca vivir. Como normalmente no vemos esto, porque estamos más atentos o pendientes de poder sacar adelante nuestros proyectos, nuestro objetivo, que tiene como fin alcanzar logros, metas que son normalmente personales o tal vez un índole así más egoísta. No vemos el mensaje que viene, que ese mensaje llega de alguna manera para nuestro espíritu, para bien del espíritu de todos, para poder acercarnos el uno con el otro, ¿no? Como no entendemos este mensaje, entiendo que la otra forma que el cielo tiene de llegar con su mensaje es de enviar mensajeros. Uh-huh. Sí, ya que no escuchamos el mensaje que nos habla al corazón, el espíritu, tiene que venir alguien que se pare delante y nos diga lo que tenemos que escuchar o qué es lo más conveniente que hagamos. De todas maneras, siempre entiendo, estuvimos en la escuela, la tierra es una escuela, pero nunca nos obligaron a entrar al aula, nunca nos obligaron a prestarle atención al maestro dando sus enseñanzas. Eso es algo que tenemos que decidir nosotros. Me da la impresión de que hay mucha gente que no quiere entrar al aula, porque entienden que si entran van a tener que cambiar su vida y su compromiso será diferente. Por lo pronto tendrán que hacer silencio, dejar de estar tan pendientes y atentos de lo que ellos generan, de lo que son sus objetivos, para no perder lo que les están transmitiendo. Lo que les están transmitiendo tal vez no es lo que ellos quieren alcanzar. Entonces, ante ese temor de que me encuentre con una realidad que no es la que yo busco, prefieren no entrar, ¿no? Uh-huh. Yo digo, normalmente, si uno recuerda algo bello de la escuela, es el recreo. Es decir, donde uno podía jugar con los compañeros, cuando uno lo analiza como un niño, ¿no? Es decir, lo más esperado, el recreo. Es lindo jugar, es lindo divertirse, es lindo compartir, pero también es bueno y nos ayuda a crecer justamente lo que dentro del aula recibimos. Entiendo que si recibimos las enseñanzas, si estamos atentos a ellas, por supuesto si las asimilamos, esto nos preparará para recibir nuevas enseñanzas, las que vienen a continuación. Si estamos aplicados en la atención a recibir lo que nos están dando, comprendiéndolo, nos haremos merecedores de un descanso y tendremos nuestro recreo. Uh-huh. Pero mientras estamos dentro del aula y nos dan enseñanza, estamos pensando en el recreo, no se nos queda grabado lo que nos transmiten, y pensamos tan solo en jugar. Hoy, que ya hace un tiempo descubrimos que no somos el centro del universo y nos gira todo alrededor nuestro, somos una parte, ¿no?, de esta creación en donde hay una vida que se manifiesta de manera inteligente. Tendríamos que estar dándonos cuenta de que hay una realidad que va más allá de lo que pueden ver nuestros ojos, ¿no? Y entregarnos un poquito más, con un poquito más de fe, no tan estructurado desde la mente. A mí me dio resultado, y es lo que yo aconsejo, buscar a Dios en los hechos cotidianos. No es cambiar la vida de dejar de hacer lo que estamos haciendo y abandonar lo material. Para buscar a Dios. Claro, sino que dentro de la vida que estamos teniendo, la material y la espiritual, si queremos llamarlo así, en el momento que podemos hacer silencio, tratar de ver a Dios manifiesto en todo esto. Y si no podemos ver a Dios manifiesto, tratar nosotros de llevarlo a esa obra, ¿no? Y para mí una forma de llevarlo justamente es poner amor en lo que estamos haciendo. Hay una pregunta que la he hecho a algunas personas con las que hemos estado hablando sobre estos temas de búsqueda espiritual y que me interesaría mucho tu opinión, que tiene que ver con
las expectativas que ponemos también, una vez que recibimos un mensaje o estamos en contacto con un mensajero, nos gusta el mensaje, nos gusta el mensajero. Estamos ante la presencia de una relación, quizás se podría llamar alumno-maestro, pero surge algo de la humanidad que tiene que ver con las expectativas que ponemos en las personas. Entonces, como alumno o como persona que quiere recibir una enseñanza, se pone una expectativa en el maestro o en la palabra del maestro. Y durante un tiempo se sigue ese maestro y se idolatra ese maestro, como lo dijimos hoy también. Se empieza a generar un fanatismo por esas personas y se empieza a hablar de esas personas como si fuesen seres evolucionados. Pero un día esa persona hace algo que a mí no me gusta y me presenta otra cara diferente. Y por haber puesto expectativas en esa persona, siento defraudación. No veo que esa persona es otra persona, otro ser humano, que también está evolucionando, que también tiene su proceso, que conoce de ciertas cosas, pero quizás tenga que trabajar en otras, como absolutamente todos en este planeta. Todos tenemos que trabajar en algo. Y nos defrauda. Entonces, por un tiempo largo hemos seguido a esa persona, 2, 3 años, y de repente te estoy defraudado y busco en otra persona la misma sensación de protección y le vuelvo a poner expectativas a un nuevo ser. Probablemente suceda lo mismo al tiempo y así estamos encontrando gente que siguió primero a uno, después a otro, después a otro. Yo creo que también está la relación, falsa relación de las expectativas. El maestro que tiene su exceso de ego en su palabra o en su persona y las expectativas demasiado como preparadas de la humanidad en que le resuelvan sus problemas sin hacer su trabajo. Te has encontrado con estos seres seguramente, tanto los que te buscan y te dicen Daniel, te voy a seguir durante toda mi vida y algún día se sintieron defraudados o no, o le ha pasado a alguna persona que conozcas, o has conocido a alguien que también tiene sus seguidores y que ha tenido este tema. Es un tema común, ¿cómo lo ves? Sí, sí. Bueno, y yo entiendo que es en el mensaje que la verdad se debe encontrar o que se debe buscar. Es difícil encontrar la verdad si uno no está en claro cuál es la verdad que está buscando. La verdad es una, pero en definitiva tiene que ver con la realidad que yo vivo, tiene que ver con una realidad que yo tengo que cambiar en mi vida. Porque parte de la realidad de mi vida es que también cometo errores, cometo equivocaciones, como vos bien dijiste, soy humano y entonces hay cosas en mí que muchas veces están fuera de control y me gobiernan y eso hace que yo me salga de una línea de conducta o de un equilibrio y bueno, de esa manera dejé ver mi humanidad. Esto no será común, claro. Ahora, la persona que busca tiene que buscar tener en claro qué busca. Es decir, si no tenemos eso en claro va a ser difícil que podamos distinguirlo. Porque puede darse el caso, conozco, de personas que tienen tal vez en su interior cierta claridad sobre un mensaje que hay que dar o una noción bastante acertada o clara de una verdad que hay que transmitir para bien de todos, pero a su vez no tienen muy pulido lo que es su personalidad. Y entonces a veces están haciendo cosas que parece ser a la vista de los demás muy humano o demasiado humano y como que se contrapone o no puede ir junto con ese mensaje de amor o de equilibrio del que está hablando. Uno tiene que saber distinguir, yo voy detrás del mensaje y buscando una verdad o estoy buscando algún artista que interprete lo que está diciendo, es decir, tengo que ver qué es lo que tomo, porque a veces hasta se puede dar el caso de que la persona que está escuchando, aquel que transmite de su conocimiento, que podríamos entender tal vez es el alumno y bueno, quien transmite puede ser el maestro o alguien que nos guía, puede aún uno siendo alumno ayudar
al maestro a cambiar y a corregir ciertas cosas, porque uno está mirando desde fuera a lo que tal vez él, en la vida que está llevando, de la manera que la lleva, no lo alcanzó a ver. No tiene la intención de hacer ningún mal con eso, sino que es parte de su naturaleza, ¿no? Entonces, podemos ayudar si estamos dispuestos a ayudar. Podemos distinguir en dónde está la verdad si sabemos qué es lo que estamos buscando. Pero bueno, hay muchas frases construidas, hechas, que nos dejan tranquilos, ¿no? Yo he escuchado a mucha gente que dice, sí, yo estoy en el camino. Hay que ver en el camino hacia dónde. Es decir, estoy en la búsqueda. ¿Y en la búsqueda de qué? Claro, lo simple uno dice, estoy en la búsqueda de Dios, o en la búsqueda del cielo, o del camino espiritual. Bueno, pero ¿por dónde empezamos? Porque se me hace muy difícil que podamos encontrar el camino adecuado si buscamos todo esto, por ejemplo, por internet. Es decir, hay tantas alternativas y tantas salidas que ¿cuál vamos a tomar? Si tomamos en cuenta que lo que nos mantiene alejado de la realidad espiritual es nuestro ego, es muy probable, y yo he visto que es muy frecuente, que elijamos aquello que está más en sintonía con lo que nosotros pensamos. Por esto no quiere decir que precisamente sea lo que necesito. Es decir, me siento mejor escuchando eso, porque lo que están diciendo no va en contra de lo que yo pienso. Entonces, no estamos en el lugar que debemos estar para crecer. Estamos en el lugar que elegimos estar para sentirnos bien. Con las religiones pasa esto en muchos casos, ¿no? Hablando de mensajes también y de seres con los que vamos interrelacionando, yo creo que en este último tiempo el proceso de evolución se está desarrollando cada vez más rápido en más cantidad de personas, por lo cual cuando hace 100 años era un grupo selecto, el grupo de mensajeros, y había un grupo muy amplio de personas que recibían el mensaje. Hoy hay un gran número de personas que tienen su mensaje para dar, y las personas que reciben el mensaje están como más preparadas. Han estado trabajando o buscando en un lado o en otro, o aquí y allá, y han logrado tener un montón de información y de experiencia también. Por lo cual tenemos una gran cantidad de posibilidades de formas de recibir los mensajes, y personas que reciben el mensaje más preparadas para esta nueva etapa que tenemos en los próximos en este próximo tiempo. Entonces mi pregunta es, ¿llegó el tiempo de interrelacionar? De que el mensajero que antes simplemente daba el mensaje pueda bajar su categoría o su nivel de expectativas y empezar a aprender de un alumno, aprender de alguien que está en la calle, aprender de alguien que está sirviéndole un café en un bar, y no estar tan pendientes de tengo que dar un mensaje y tengo que estar en un peldaño, en un estrado, donde sea que tenga que estar para poder dar ese mensaje, sino en un círculo, como se hacía en antaño en las reuniones aborígenes, en un círculo donde todos tenían su oportunidad de hablar. ¿Cómo ves esa parte? Yo entiendo que es mucho más útil que podamos interactuar con el mensajero, ¿no? Si estamos buscando y necesitamos el mensaje. Porque él puede dar ejemplos que nosotros no vemos normalmente en las personas que buscan como nosotros. Si nos toca dar un mensaje, si tenemos que dar un mensaje, entiendo que la mejor forma de llegar a ese mensaje es tratando de darlo a través de un ejemplo, no solamente dedicarnos a hablar desde, como decís vos, tal vez un lugar elevado para distinguirnos. Entonces tratar de que se entienda de que hay una forma desde nuestra humanidad de salir adelante. Y porque si el mensajero se pone en un lugar elevado y marca una diferencia entre él y nosotros,
se nos hace difícil poder comprender cómo llegar a donde Él se encuentra, entender los ejemplos que puede llegar a darnos, porque Él nos da ejemplos desde un lugar diferente al que nosotros vivimos a diario, ¿no? Por ejemplo, citándolo, por citar a alguien, ¿no? A Jesús, yo he escuchado de mucha gente, digamos que yo doy ejemplo de cosas que él decía, recuerdo, ¿no? Les recuerdo, les hablo y dicen, bueno, pero él era hijo de Dios, nosotros no vamos a poder... Se pone una distancia. Claro, ¿no? Bueno, entonces nosotros, la humanidad, lo pusimos tan elevado y tan lejos que no lo podemos alcanzar. Entonces Él está en un lugar en donde nosotros llegaremos si Él lo consiente. Entonces, mucha gente desde ahí dice, ¿para qué hacer esfuerzo si por más que me esfuerce nunca voy a llegar? Hay gente que consagra su vida a vivir en entrega a Dios y aún así siguen pecando o equivocándose. ¿Yo qué voy a poder hacer? Digo, el cielo sé que intenta llegar de una manera más familiar a nuestra vida y no ponerse en ese lugar que nosotros lo pusimos, así tan alejado. Para mí el cielo lo podemos encontrar en el corazón. Si buscamos de esa manera lo vamos a poder ver reflejado en las estrellas, pero viéndolo en el corazón, ¿no? Viéndolo y encontrándolo en el corazón de uno, vamos a poder verlo también en el corazón del prójimo. Entonces sería un lindo ejercicio poder empezar a esforzarnos para encontrar a Dios en el corazón, en el obrar de los demás, más allá de lo que los demás hacen. Hay una persona que está haciendo cosas que son inadecuadas, inapropiadas, y hay un espíritu dentro de esa persona que es imagen y semejanza del Creador. Entonces poder llegar a ver al Creador dentro de esa persona, bueno, es algo que nos puede ayudar a ver con más amor todo lo que estamos haciendo. Nosotros llevamos ya 13 años de programas de radio y un tiempito de estos programas de YouTube. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a creadores de diferentes líneas de pensamientos, de creadores de diferentes líneas de terapias naturales, gente muy linda, muy interesante de conocer, con su trabajo realizado y con su trabajo por realizar. Cada uno, absolutamente todos ellos personas espiritualmente muy ricas, pero de los cuales se veía un trabajo muy realizado en algunos aspectos y por realizar otros. No por eso uno no puede escuchar a esa persona, porque realmente por lo que hizo y por lo que desarrolló, me merece la atención y la admiración de ese trabajo que lleva hecho hasta ahí. Pero a veces nosotros decimos, no, pero mirá que tiene esta otra parte que no nos gusta, porque esta parte, fíjate cómo trata a su mujer, o cómo trata al perro, o al hijo, o cómo trata a la persona que lo está llevando a la coordinadora del grupo, o por alguna mala actitud, tomamos distancia y decimos, no, esta persona a mí me cierra o no me cierra. Y nos perdimos de la posibilidad de conocer la otra parte que es muy rica y muy importante, por querer ver lo que le falta, el vaso medio vacío, como decíamos hoy en la radio. Entonces, es tiempo de ya saber, para mí, de que todos tenemos algo por realizar, todos tenemos algo por un proceso de evolución, si no, no estaríamos aquí, y que debemos aprender del vaso medio lleno de cada uno, y lo del vaso vacío dejárselo para cuando él tenga su deseo de trabajarlo. ¿Has encontrado en tu vida a alguien que tenga el vaso lleno? La verdad que no. Lleno no. Sí sé que hay muchas personas dispuestas a llenarlo, hay muchas personas haciendo gran esfuerzo por ver el vaso medio lleno, por salir de este común, tal vez entre muchos, de verlo medio vacío, ¿no? Con cierto pesimismo. Hay mucha gente diciendo, esto se viene hablando desde hace mucho tiempo y nunca pasa nada, o no cambia, o las cosas siguen igual, y eso lo usan como excusa para no hacer, para no crecer, para no cambiar.
Yo no debo de estar tan pendiente de lo que los demás están haciendo, si está bien o si está mal, porque para mí, ¿no? La realidad es que lo único que puedo cambiar es todo aquello que tiene que ver con los aspectos de mi vida. Yo no puedo cambiar ni al guía, ni a la oveja que está al lado mío, ni al lobo que me quiere comer. Es decir, no puedo cambiar nada de eso, solo puedo cambiar lo que hay en mi interior. Yo puedo ayudar a que las cosas cambien en la vida de los que me rodean a partir de dar un ejemplo diferente. Entonces, para mí el camino comienza desde un cambio interior. Desde ese cambio interior, de esa disposición a ver de una manera diferente la vida, es que comienza uno a sentir la necesidad de entrar en contacto con una realidad más cercana a esto que ahora uno ve. Entonces, esa luz que ingresa en la vida de uno se convierte en la luz que va guiándonos un poco también por el camino. Pero muchos empiezan buscando a ver si encuentran a la persona que dice lo que quieren escuchar. Y entonces van simplemente a sentirse bien y cómodos estando rodeados de esas personas que piensan de la misma manera, ¿no? Porque ahí no hay disidencias, no hay pensamientos opuestos, hay pequeñas diferencias que se pueden pulir, y entonces uno busca lo cómodo y se queda en esa pereza sin hacer nada para producir un cambio. Entonces, todos podemos ver que el mundo está con problemas, que hay cosas que hay que resolver, y quien genera los problemas son los hombres. No es el mundo en sí que nos genere problemas. Nosotros estamos haciendo cosas que nos afectan a nuestros semejantes, nos afectan a nosotros mismos. Tenemos que cambiar. Para que el mundo cambie, alguien tiene que comenzar. Entonces, si todos estamos pensando que alguien tiene que comenzar y es el otro, nunca empezamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que entender que si alguien tiene que comenzar, ese soy yo. Porque yo lo sé y sé que las cosas tienen que cambiar. Entonces tengo que hacer las cosas como entiendo que corresponden para el bien de todos. No importa lo que los demás hagan, si se ponen en guía o si se mantienen al margen de esto, o en un anonimato, pero en definitiva son vistos. Bueno, yo tengo que hacer lo que entiendo que corresponde, no estar tan pendiente de lo que los demás dicen. El estado de comodidad, de cobijo que generan las sensaciones de seguridad que tiene la humanidad, ¿no? Sensaciones de seguridad en lo económico, en lo educacional, en la medicina, cómo nos sentimos cómodos cuando tenemos obras sociales, un buen estudio. Ese estado de comodidad nos genera una dependencia que en algún momento, por algún motivo, rompemos y decimos, bueno, queremos cambiar hacia algo que me genere espiritualmente un proceso más rico, más interno. ¿Es factible llevarlo desde un cambio simple interior? ¿O siempre nos tienen que pasar cosas duras para poder hacer el cambio? Porque muchas veces las personas que hacen el cambio, y en su mayoría, o fue por pérdida de un trabajo, o de una persona, o por una enfermedad. ¿Por qué tienen que pasar cosas duras para que una persona decida dedicarse a enriquecer el plano espiritual y no simplemente nacer y que los sistemas de educación, los sistemas sociales nos ayuden a desarrollar eso desde el vamos? Llegará un día en que esto esté como establecido, que todos cuando nacemos lo más importante va a ser desarrollar el aspecto espiritual. Sí, seguro que va a llegar ese día. Es decir, si observamos que hay muchas personas y cada vez más tratando de difundir eso, justamente, ¿no? Esa idea de buscar ese objetivo en sus propias vidas, en la vida de los demás, nos estamos encaminando de a poco hacia eso. Es cierto que hay una cantidad de personas que siguen otra realidad, que es la realidad más mundana o más humana, o tal vez la que tiene más historia, la de la búsqueda de un bienestar material, de una seguridad material. Pero más historia, digo, desde lo humano.
la realidad espiritual tiene más historia que lo Sí, humano, ¿no? Pero si empezamos a prestar más atención a, a lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestro lugar, en el lugar en donde estamos, podremos hacer nuestro aporte, podremos cambiar y mejorar desde nuestro lugar la realidad de la humanidad de la cual formo parte. Entonces, siendo una célula tal vez rebelde que hace lo que siente y lo que quiere sin respetar al organismo, comienzo a respetar las leyes de ese organismo, y esto por lo tanto también trae salud a todo el organismo. Y bueno, se empieza de esa manera. Yo sé que tal vez a algunos les suene o lo sienta como desesperanzador, pensar que hay que empezar por un trabajo interno cambiando, cuando la realidad es que yo empiezo a sentir más amor, pero sigo viendo que todo funciona afuera como funcionaba antes, ¿no? De una manera que yo no lo quisiera ver, no quisiera vivir en esa realidad. Pero bueno, me iré acercando en ese cambio a personas que buscan también producir un cambio, que están haciendo un cambio en su vida, y podré compartir lo que tengo, y podré también crecer a partir de saber tomar y distinguir lo que ellos tienen y brindan y radian para poder incorporarlo a mi vida, y de esa manera iremos de a poco juntándonos entre aquellos que sentimos que hay que producir un cambio, y juntos podremos ir teniendo la fuerza para seguir adelante o encarar otros desafíos. yo durante mucho tiempo observaba las familias de cuando yo era chico, obviamente en esta vida, seguramente en otras la recordaré alguna vez, pero las familias y las exigencias que teníamos cuando éramos eh, niños en cuanto a la educación, en cuanto a los objetivos, a lograrlos, a tener objetivos, a lograr esos objetivos, a cumplir esos objetivos, que muchos eran nuestros, otros eran de nuestros padres, frustraciones de otros que no pudieron cumplirse y las ponen en los hijos, no fue mi caso, eh, siempre me acompañaron en las decisiones, pero muchas veces las frustraciones de no haber alcanzado ciertas cosas en la vida de un padre se lo inculcamos al hijo y queremos que sigan las mismas carreras o le dictamos las carreras para que sean triunfantes en la vida. Pero hoy me encuentro con muchas familias que los llevan por el camino de la meditación, comparten masajes, comparten una charla más profunda, los llevan a lugares, a escuelas donde hay clases de yoga, donde hay meditación, donde hay huerta. Entonces, vemos que eso se ha desarrollado mucho, por lo cual el padre puede influir mucho hoy en el desarrollo de la nueva generación a nivel búsqueda. O sea, puede inculcarle desde el vamos, desde los primeros años, esta, esta búsqueda de algo más que no sea simplemente los objetivos materiales. ¿Ves que los sistemas tienen que cambiar para adaptarse a eso o tienen que venir algo totalmente nuevo que reemplace el sistema educacional tradicional, donde estudiamos cosas que se escribieron hace 200 años y las repetimos y no las pensamos, y tiene que cambiarse desde un lugar de correr algo para empezar algo nuevo, o eso se puede modificar, ese sistema se puede modificar? Digo lo educacional como puede ser el político o el sistema médico o cualquier otro de los sistemas, ¿no? Yo entiendo que se puede cambiar, se puede modificar, pero como todo cambio tiene que comenzar a ver un ejemplo y necesita de un tiempo, ¿no? Vos estás hablando, y yo comparto, que es importante que los padres también incorporen a la hora de pensar en el desarrollo de sus hijos una consideración sobre la vida espiritual. No desde lo religioso, sino a considerar a la vida del prójimo como consideran su propia vida, a pensar antes de hacer, si ellos estuviesen en ese lugar, si les gustaría que a ellos le hagan, ¿no? Si ponerse un poquito más en el lugar del otro, comenzar a inculcar esto. Para que los padres puedan inculcar esto,
los padres tienen que tener esa formación y esa noción para transmitírsela a sus hijos. Y es algo que no es común, porque cuando uno habla de espíritu, de camino espiritual, parece que habla para muchos de algo religioso, pensándolo desde una religión del mundo. Y hay gente que no quiere pertenecer a esa estructura y quiere poder tomar sus propias decisiones y creer en Dios a su manera. Y la verdad es que no es necesario formar parte de esa estructura religiosa para cambiar el mundo. Para que el mundo cambie tenemos que cambiar nosotros nuestra conducta. Entonces, por ejemplo, podemos como padre producir cambios para poder transmitirles esas enseñanzas que fuimos recibiendo a nuestros hijos para que ya desde temprana edad ellos puedan ir asimilando de una manera más profunda, más clara ese cambio que la humanidad necesita, lo incorporen en su vida y comiencen a irradiarlo, a llevarlo junto a sus amigos, al ambiente en donde ellos se mueven. Y también tenemos que estar atentos porque los que somos padres nos sorprendemos muchas veces de las cosas que tienen nuestros hijos para decirnos, que aún con la tierna edad que a veces tienen, nos dejan con la boca abierta, ¿no? Reflexiones con la simpleza que ven muchas cosas. Y ahí nos damos cuenta de cómo complicamos nosotros las cosas que podrían ser simples, porque las tratamos de estructurar, ¿no? Y de adaptar al sistema que venimos trayendo desde hace tiempo, para que no desentone. Si nos deja de interesar tanto lo que los demás están pensando nosotros y pensamos más en qué podemos hacer nosotros para ayudar, nos vamos a abrir de una mejor manera a un cambio. Hoy podemos hablar de que el mensajero puede ser un hijo, y sobre todo muchas veces el mensajero es un hijo, ¿no? Tiene su energía sobre nosotros, los hijos nos completan en un montón de aspectos y tienen algo para decir, y los padres son los receptores de ese mensaje. En otros tiempos no muy lejanos, no solamente el padre no escuchaba muchas veces al hijo, sino que había una especie de sometimiento, un excesivo respeto por la palabra del padre, y el padre ningún tipo de consentimiento sobre ningún tipo de comportamiento de los chicos. Hoy a veces veo en familias que respetan mucho la palabra del hijo y aprenden mucho, sobre todo de los hijos, de todas las edades, desde los primeros días hasta que se transforman ellos en padres. Pero también veo falta de respeto, y parecería que esa historia de ser permisivo con los hijos tiene que llegar hasta el punto de que los hijos ni siquiera hoy a veces respetan al padre y los tratan mal. Y esa línea que es difícil de llevar, la línea del medio entre ser permisivo con un hijo y permitirle que crezca y que evolucione y demás, pero que no sea una persona que abuse del padre y que no lo respete, no lo digo como cualquier otra persona, sino que no lo respete porque eso está generando un exceso de tolerancia que puede no ayudar a las personas. En ese sentido, la educación, ¿cómo la estás viendo de la actualidad en los padres? Porque está cambiando radicalmente, no sé, cada 10 años hay una nueva forma de ser padre, y a veces cada 5 años. Y hay como formatos diferentes. ¿Cómo los estás viendo vos a medida que vas recorriendo los lugares que estás visitando? Y está todo como muy revuelto, ¿no? Yo no he visto alguna tendencia definida, marcada como más importante que sobresalga, ¿no? He visto, por ejemplo... Por lo menos no hay hijos que lo traten de usted al padre, eso seguro, como claro, antes. eso va a cambiar. Bueno, todavía en algunos lugares del interior esto se mantiene. Pero
yo tengo 4 chicos y llevándolos a la escuela he visto padres que asumen posturas o posiciones, padres, madres, que da la impresión de que quieren parecer o sentirse más jóvenes que sus hijos, porque tal vez como ellos vieron frustrado en su juventud llevar adelante ciertas cosas que querían, hoy que piensan tienen la libertad, lo empiezan a expresar. Es decir, no sé, hay mucha mezcla, ¿no?, de cosas. Hay muchos padres que piensan que darle la libertad al hijo para que tome las decisiones es la mejor manera de respetarlo, pero también es una manera cómoda de no intervenir, claro, de asumir lo que se presenta, de no intervenir o de no tomar cartas en el asunto, como se dice, para ayudar a que las cosas cambien o vayan por el camino que debe ir. Es difícil, es difícil en palabras poder expresarle a cada persona cómo tiene que llevar adelante la vida de sus hijos, o a cada hijo cómo tiene que atender y tratar a sus padres. Si somos padres, con el amor que corresponde, marcárselo constantemente a nuestros hijos. También marcarles que somos semejantes. Entonces también tienen que ponerse en nuestro lugar, ¿no? Yo digo que, ser alumnos también. claro, exacto. Es que nosotros somos padres a partir de que un hijo viene al mundo, y así como él tendrá justamente un padre, nosotros al tener un hijo tendremos que aprender a ser padres. Entonces, con cada hijo que viene al mundo estamos aprendiendo nuevas cosas, ¿no?, que tenemos que incorporar, que tal vez no pudimos a veces con el segundo hijo que vino a nuestra familia. No aprendimos cosas que no supimos llevarlas adelante con el primero. Constantemente estamos aprendiendo. Reaprendiendo todo el tiempo. Exactamente, siempre. Es decir, es la evolución es constante, el universo está en movimiento constantemente. Nosotros tendríamos que estar en ese movimiento, pero nos gusta más lo cómodo, lo fácil, y entonces tratamos de estructurarnos y quedarnos dentro de esta estructura. La estructura nos hace sentir seguros, y para sentirnos más seguros todavía tratamos de sumar personas a esta estructura para sentirnos acompañados y apoyados. Entonces tenemos que tratar de salir de esta estructura desde nuestra realidad, con nuestra familia, con los que están a nuestro alcance, que serán nuestros hijos, para que ellos lleven a donde quiera que se encuentren, desde su individualidad, lo que ellos entienden es de valor para compartir con sus amigos. Pero empieza de a poco, desde casa, ¿no? Bueno, hablando con Daniel Ferminades, vamos a un pequeño corte y seguimos en el programa de Tercer Ojo de YouTube.